Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. Diez y 10, Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas en Tenerife. Muy buenos días. Muy buenos días. Pablo Gandía, buenos días. Buenos días. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Sí. Venga, pero le damos una pista al oyente antes de... Venga. ¿A qué te suena eso, Miguel Ángel? A la turbina de un avión. ¿Y a ti, Juanca? A mí me suena a el tema que más me apasiona, el mundo aeronáutico, el mundo de los aeropuertos y los aviones. Me suena a eso. ¿Aeropuertos misteriosos? Claro, es que cuando a mí algo me suena y me apasiona, probablemente vaya por ese sitio, ¿no? Esta mañana vamos a hablar de algunos, porque son muchísimos, de algunos aeropuertos con misterio. Igual le vamos a dar la mañana a alguien, porque si tú que nos estás escuchando ahora estás camino al aeropuerto o prevés coger un vuelo hoy, que sepas que no vamos a hablar de aviones, que podríamos, vamos a hablar de aeropuertos. Y en ese aeropuerto en el que estás tú ahora, casi estoy convencido de que hay anomalías y hay misterio. No nos vamos a centrar solo en Canarias. De hecho, lo más lógico sería pensar el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, que lo dejaremos... Lo vamos a dejar para un poco más adelante, si te parece, porque ahora ya en el mes de marzo se conmemora una fecha funesta que tuvo que ver con la mayor tragedia aérea de la historia, y sí nos gustaría, pues de algún modo, traer ese expediente que está lleno de claves ocultas y de un montón de cosas como monográfico, ¿no? Entonces el aeropuerto de Los Rodeos, si nos queda al final, pues les dejaré los dientes largos a alguien, pero bueno, hay muchos más de los que hablar. Incluso aquí en Canarias podríamos hablar después, si quieres, del aeropuerto de La Gomera, por ejemplo. Hablaremos de casos en Canarias, pero también de otros aeropuertos en el resto del mundo. Juanca, ¿cómo es esto de que también se puede tirar del hilo del misterio hablando de aeropuertos? Esto a mí me viene de pequeño, porque... Pero yo no sabía que era... Fíjate, es que yo soy fan de los aeropuertos. ¿Sí? Yo no lo sabía. Y del mundo aeronáutico. Es un mundo apasionante. Desde que era pequeñito iba a ver cómo despegaban los aviones en los rodeos. Yo también, con mi padre. Exacto, con mi madre. Pero ya que estamos, yo también lo hacía. Sí, o sea, sí. todo dicho. Pero a ti te cogió eso. Pero a ti ya te cogió con vallas. No, pero yo las pasaba con las bicicletas, con lo cual... ¿Así? Bueno, y aparecía la Guardia Civil y demás, pero bueno. Yo recuerdo ver despegar, salir por la rodadura los aviacos y la gente decirnos adiós desde la ventanilla, porque no había esa distancia como la hay ahora por seguridad, ¿no? Entonces, a mí de pequeño me viene esta pasión por estos lugares, por los aviones también, porque siempre me hice y me hago la pregunta de qué ocurre tras esas puertas a las que solo acceden algunos con una tarjeta. Es el otro aeropuerto. ¿Y qué ocurre bajo las pistas de algunos grandes aeropuertos donde hay auténticas autopistas donde está la vida del propio aeropuerto? Yo empecé así hasta que empiezo a descubrir que en esos lugares también ocurren anomalías y podríamos decir misterios que confiesan muchos trabajadores de esas autopistas aeroportuarias, ¿no? Están también los aeropuertos fantasmas de España. Ciudad Real, Castellón, pero de esos no hablamos. Fíjate que en la conferencia, yo tengo una conferencia que se llama Estigmas del Aire, y al final, los últimos 5 minutos, digo, préstame 5 minutos más, vamos a hablar de más aeropuertos fantasmas, y entonces empiezo a poner el de Agoncillo en La Rioja y el de Castellón y otros tantos, porque es verdad, pero esos son otro tipo de aeropuertos fantasmas, a los que no va ni un vuelo. Tenemos el descuento de residente, lo tenemos impreso por si acaso nos lo piden en la ventanilla, aunque ya saben que no lo tienen que pedir. Tenemos la tarjeta de embarque impresa o en el móvil, nos subimos al Finger, caminamos por él, nos sentamos. ¿A dónde llegamos, Juanca? Pues ya que estamos puestos a viajar, que esta mañana se comentaba en esta casa, viajes exóticos. Bueno, este no es tan exótico, pero el aeropuerto sí lo es. Nos vamos hacia Estados Unidos y nos vamos al aeropuerto de Denver. El aeropuerto de Denver para mí es el icono del aeropuerto misterioso. Te diré por qué. Mira, primero porque nada más llegar a los alrededores del aeropuerto nos vamos a encontrar alguna sorpresa, pero espera que esa te la cuento ahora. Vamos adentro, vamos a meternos dentro de la terminal. Nos vamos a encontrar unos extraños murales
es verdad que esto es radio, intentaré ser lo más descriptivo posible, unos extraños murales muy coloridos en el que en esos murales vamos a encontrar distintas representaciones. Vamos a encontrar en esos murales, por ejemplo, la imagen de un militar portando armas y matando gente. Pero nos vamos a encontrar también con mascarillas de gas. Incluso vamos a encontrarnos en esos murales dentro de la terminal del aeropuerto ataúdes con, por ejemplo, una niña fallecida en el interior. Dices tú, oh, caray, qué mal gusto, ¿no? Luego hay otros murales que son más positivos, que hablan de la nueva era, del nuevo mundo, de incluso el universo Illuminati, que está muy de moda. Bueno, son diferentes fases de lo que prevé puede ser un cataclismo mundial y el nuevo orden mundial. Esto dentro de una terminal de pasajeros, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos algo que como mínimo llama la atención. O sea, encontrarse una niña fallecida en un mural dentro de un aeropuerto, bueno, en ningún lado, pero en un aeropuerto es bastante inquietante. Aunque está muy colorido, no diría desagradable, pero sí inquietante, ¿no? Eso, digamos, es el primero de los misterios que nos encontramos de muchos que hay en ese aeropuerto. Si seguimos avanzando, o mejor, vamos a salirnos ahora del aeropuerto. A mí me gusta entrar y salir. Y nos vamos a subir al avión de Google Maps, ¿no? Si miramos el aeropuerto desde lo alto, nos vamos a encontrar que, hombre, con un poquillo de imaginación y no demasiada, la forma que tiene terminal y pistas del aeropuerto de Denver se acerca mucho a lo que es una esvástica. Símbolo nazi por excelencia, aunque ya sabemos que esto tiene otra connotación más cultural de la zona asiática, ¿no? Pero lo estoy viendo en este gráfico que nos estás enseñando, Juanca nos está enseñando un gráfico, ¿no? Que pinta, y es verdad que tiene la forma de una esvástica. Prácticamente sin pintarlo te das cuenta de que la tiene, ¿no? Sin demasiada imaginación, ¿no? Por lo tanto, ¿es casual esto? ¿Es casual esto en un aeropuerto donde hay murales que tienen la temática que tienen? Bueno, pues si nos parece poco, dentro del propio aeropuerto nos vamos a encontrar una placa con un símbolo masónico dentro de la terminal y un mensaje que está en inglés, pero que, si me lo permites, yo muy rápidamente diré lo que dice. Esa placa masónica con el símbolo de los masones, el compás, el ojo, la escuadra, dice 19 de marzo de 1994. Esta es una cápsula del tiempo que contiene mensajes para la gente de Colorado del 2094. A ver si voy llegando. La Comisión del Nuevo Mundo del Aeropuerto ayudó en la financiación y construcción de esta edificación. Es decir, están diciendo que los masones aportaron dinero para la construcción de este aeropuerto y que además tiene una cápsula. Y los conspiranoicos dicen que bajo esa cápsula hay una enorme cámara o templo masónico, oculto en las tripas del aeropuerto de Denver. ¿Les parecía mucho misterio? Pues venga, vamos al último. Si me dejan, les voy a enseñar a este buen amigo. Este buen amigo que les estoy enseñando y yo le describo a los oyentes es en el exterior del aeropuerto, cuando te estás acercando con el coche para estacionarlo. Fuera hay una estatua de un caballo levantado sobre dos patas, un caballo de color azul, un azul muy radiactivo, brillante, con los ojos rojos, y este caballo al que me refiero se llama Mustang. Mustang tiene como unos 10 metros de altura, es una obra del artista Luis Jiménez, pero espérate, es que Mustang ha sido interpretado por la gente, y yo también lo interpreto así, como un caballo demoníaco, por su aspecto agresivo. Además, por la noche, Mustang ilumina los ojos en rojo. O sea, todo esto cuando vas a ir al aeropuerto con mucho ánimo, ¿no? Y hay quien dice... encima está lloviendo, o nevando, una noche, o nevando allí, ¿no? Hay truenos, y te encuentras ese caballo con esos ojos rojos, vamos. Hay quien lo llama Lucifer, porque es azul, y, hombre, es la representación de un jinete de un caballo del apocalipsis, ¿no? En fin, ya ven, hay aeropuertos con cosas que, ¿cómo las justificamos? Bueno, pues este de Denver ya es una atracción por sí misma, ¿no? Venga, ahí hacemos la primera escala del viaje. Luego hay otro que está relativamente cerca. Bueno, sí, hombre, comparado con Canarias sí. Nos vamos a México, al aeropuerto Texcoco. Creo que lo digo bien, ¿vale? Fíjate que este es un aeropuerto que sí podríamos decir maldito, ¿no? Maldito porque no llegó a inaugurarse. O sea, fue el gran proyecto del gobierno mexicano
iba a ser el mejor aeropuerto del mundo o uno dentro del top 5, ¿no?, de los 5 mejores. Sin embargo, por una serie de hechos se suspendió la construcción de forma oficial el 3 de enero del 2019, si no recuerdo mal. ¿Qué tiene de importante este lugar? Bueno, ya la forma de su terminal llevaba controversias. El gobierno interpretaba que era una forma artística de ver el águila del escudo de México. Era uno de los proyectos estrellas, si no me equivoco, de López Obrador, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, pero sabemos que hay gobiernos en los que el dinero se fue y no se supo bien dónde. Y esta construcción fue una de las grandes tragaderas de dinero mexicano, ¿no? Fíjate que al final se lo tragó de verdad porque no funcionó, ¿no? La forma que decían tenía que ver, era una forma libre del águila, de la bandera mexicana. Al final hay quien decía que era la forma de un útero, que tiene que ver con la fecundación, con la apertura también a nuevas eras. Se hizo interpretaciones esotéricas, ¿no? Bueno, ahí se habla durante la construcción, están certificadas un montón de accidentes entre los operarios, se habla de presencias, de sonidos anómalos, extraños, incluso de la aparición de una niña de unos 7 años de edad en una zona concreta que tenían destinada a los aviones más abandonados, ¿no? Es decir, ya era señalado por este tipo de cosas. Pues si esto era poco, los reptilianos, que no sé si saben lo que es esto, o los defensores de los reptilianos, para los oyentes yo le digo, hay quien dice, yo no, claro, que hay una especie, una raza alienígena con cara de lagarto que lleva viviendo con nosotros muchísimos años, camuflados, digamos, ¿no? Un poco como la serie V, ¿no? Y que estos son los que mueven los hilos del poder en el mundo, ¿no? Y que este aeropuerto era una base reptiliana en el mundo. Bueno, pues al final quedó parada y es un aeropuerto que tiene esas claves esotéricas, ¿no? Creo que hemos empezado el viaje mal porque ahora tenemos que irnos. Estábamos al sur de Estados Unidos, en México. Nos tenemos que ir al norte de Estados Unidos. A Greta Thunberg le daría un parraque, viendo nuestra huella de carbono en esta sección, Juanca. Bueno, a Greta le daría un parraque ya por cualquier cosa. De hecho, ella ya da parraques en sí, ¿no? Vale, nos vamos a Canadá. Venga, nos vamos a Toronto, al aeropuerto Billy Bishop, Toronto. Aquí son pocos los testimonios que tenemos, pero sí son llamativos, ¿no? Y es que nos hablan, este es el que llaman el aeropuerto de la isla. Mucha gente lo conoce con ese nombre. Dicen que en el baño de caballeros, lo cual no es difícil encontrar un fantasma en un baño de hombres. Esto suele ocurrir a veces. En Canadá seguro que más que aquí. Sí. Bueno, ahora en carnaval ya da igual donde los encuentres, ¿no? Cuentan que los trabajadores en el baño de hombres dicen que se aparece una mujer anciana. Algunos dicen que incluso un hombre, es decir, por lo tanto no se define lo suficiente, ¿no? Pero que tiene los brazos como en cruz y que va haciendo aspavientos, ¿no? Y que el personal del aeropuerto que lo ha visto, porque no lo ha visto nunca un pasajero, es solo personal de la limpieza. Bueno, también es verdad que frecuentan el baño más que a lo mejor otro tipo de personal, ¿no? Entonces, yo lo bauticé en su día la vieja viejo, porque, claro, la vieja viejo del baño. Miren, en el aeropuerto de los rodeos, bueno, ya que hago un pequeño spoiler, en el baño de hombres que está justo detrás de una farmacia, en la terminal de pasajeros, se aparece... ¿En llegada? En llegar, ¿no? Entonces está la librería, la farmacia justo y detrás hay un baño. Pues se aparece, dicen ¿ahí? También, no dicen fantasma, dicen un hombre también, ¿no? Que por descripción, en este caso el tinerfeño es un viga, es una pértiga, porque dice que puede tener en torno a 2,5 metros, con lo cual menudo hombre, ¿no? En realidad es una sombra muy alargada que entra, incluso se proyecta en el techo, entra siempre en el baño de hombre. Y yo que soy... Hay mucha gente que está oyendo ahora que dice, vas a entrar... Porque estaba pensando, no, claro, es que yo he entrado en ese baño un montón de veces. Claro, todos los que vivimos en Tenerife y cogemos aviones, hemos entrado en ese baño. Claro, vas a estar ahora mirando. Es que yo he estado sentado en ese váter cerrado, porque es el sitio que hay para sentarse, con una grabadora, a ver si pillo algo que sea menos natural de lo que allí se escucha. ¿Qué hace esta sombra alargada? Entra. Es más, la han visto entrar, pero luego ha habido curiosos que entran y no la ven dentro, con lo cual ya queda la incertidumbre de, bueno, fue un efecto lumínico que desde fuera entró. Bueno, quien conoce ese pasillo hacia ese baño saben que ahí no hay reflejo posible que entre desde la calle, porque está muy hacia el fondo, ¿no? Bueno, que este tipo de apariciones en los baños de aeropuertos se dan, y no solo en Toronto.
Nos vamos a Rumanía. Sí. Oficinas de facturación, ¿por qué ahí? Porque ahí también, en esa oficina de facturación de ese aeropuerto, el aeropuerto de Iasi, es un aeropuerto pequeñito, coqueto, pequeñito para lo que se da en Asia, en Centro Europa, ¿no? Ahí sobre todo son golpes. Escuchan lo que, no sé si alguna vez lo hemos dicho aquí, denominamos rap, que es un golpe seco, que a veces suena como si rascara las paredes, ¿no? Como yo me lo imagino, porque yo no he sido testigo directo de eso así tan claro, como si con un tenedor rascaras una pared, ¿no? Ese tipo de sonidos, o los rap, se dan con muchísima frecuencia en ese aeropuerto, hasta el punto de que han desmantelado todo el recubrimiento de esas salas de facturación, porque tenía un recubrimiento aislante, a ver si había algún tipo de bicho, etcétera. No. Cambiaron todo y se sigue produciendo, ¿no? Pero no sabemos con qué asociarlo. A veces sí, como vamos a conocer con el tema del aeropuerto de La Gomera, que sí tenemos una historia con qué asociarla, pero en este caso no. Son habladurías del personal de facturación. El aeropuerto de La Gomera, que ya de por sí es muy complicado para aterrizar, dicen además los pilotos de los aviones de los ATR por tema de vientos y, bueno, además también la propia pista. A mí no me gusta, lo paso un poquillo mal en ese aeropuerto. Fíjate que he cogido unos cuantos, pero hay un momento en el que tú ves la isla muy abajo y de repente, por la orografía, ya estás aterrizando, o sea, estás abajo ya. Es una cosa extraña. No me pasa, por ejemplo, en el Hierro. A mí en el Hierro es que la pista es demasiado corta, la del Hierro. Pero luego hay agua. Sí, claro, pero no sé yo. Sí, he fastidiado ese también, sí. Bueno, el aeropuerto de La Gomera, que es muy bonito, la terminal es pequeña, coqueta, no es una terminal. Como una casa canaria, ¿no? Claro. Hay testimonios muy interesantes, sobre todo de personal de control y vigilancia, ¿no? Testimonios de puertas que, aun estando bloqueadas, ya saben que se abren con una tarjeta magnética, se abren y se cierran solas. Incluso ha habido personas que llegan a medir el tiempo que transcurre entre que abre y cierra una y otra vez, ¿no? Y es un tiempo casi equidistante, casi equilibrado, casi el mismo tiempo siempre, ¿no? Es una cosa como pseudo-inteligente, por decir así. Puertas bloqueadas con código, insisto. Radios que se activan, radioemisoras que se activan solas. Se escuchan murmullos, voces. Incluso hay un Rottweiler, un perro de estos buenos de seguridad, que en algún caso ha frenado en seco por lugares en los que ha pasado y se ha negado a avanzar. Incluso sollozando el perro de que no quiere avanzar. Un perro preparado para esto por sitios que siempre ha estado. Esos son testimonios que nos van contando los propios vigilantes, pero tengamos en cuenta una cosa, ¿no? En ese lugar donde hoy se construyó, o donde se construyó el aeropuerto de La Gomera, en un extremo hubo enterramientos guanches. Era una zona de respeto funerario. Respeto que no se llevó a cabo, digamos, para muchos, cuando se hace la pista del aeropuerto en ese punto, ¿no? Al final de la pista hay aras en ese estado que están ya de sacrificio, ¿vale? Entonces, esto tiene una connotación para muchos, ¿no? Y hay un caso que yo creo que es el más interesante en el aeropuerto de La Gomera, que pone de protagonista a la Guardia Civil. Y aquí ya no hablamos de me dijo fulanito. Para mí todo el mundo tiene la misma credibilidad, pero hombre, un guardia civil tiene un plus, ¿no? Claro, aquí, ojito con esto, ¿no? Miren, esta patrulla de la Guardia Civil estaba descansando en los alrededores del aeropuerto, en el vehículo, y de repente, sobre las 3, 4 de la mañana, se les mete una mujer por la ventanilla del coche, a la Guardia Civil. Y esta mujer les increpa diciéndole que no podían estar allí. Imagínate a la Guardia Civil, ¿no? Tras ese impacto inicial, los dos agentes lo que hacen es pues hacer por salir, porque de repente dejó de estar aquella mujer. No la vieron correr e irse a lo lejos, no, se asomó y ya no se asomó, ya no estaba. Se bajaron del coche rápidamente, asustados, bueno, pues ¿qué nos está pasando, no? Pasan días y estos agentes, hablando con vecinos, en La Gomera todo el mundo se conoce, hay vecinos que reconocen, por la descripción que dan estos dos agentes, a esa mujer. Y es una mujer que había fallecido 2, 3 años antes en ese punto. Y es una mujer que tenía fama de ser muy conflictiva en la zona, que se metía con la gente, increpaba incluso a la gente, a veces hasta le tiraba alguna piedra. Y esta mujer dormía en esa zona, en el interior de un vehículo, antes de morir. Con lo cual, esto que parece una historia para no dormir, resulta que está perfectamente documentada
y por personas con una valía que yo creo que contrastada, como son miembros de las fuerzas y seguridad del Estado, ¿no? Esto en La Gomera. En fin, ya ves, el misterio a veces está dentro o fuera de la propia terminal, ¿no? Vamos a la ciudad de La Laguna, Tenerife Norte. Un poquito. Porque hay que decir que los rodeos dejó de llamarse los rodeos hace un montón de tiempo para no recordar el accidente. El aeropuerto se llama Ciudad de La Laguna, Tenerife Norte, pero espera, que es un accidente que se estudia en todas las escuelas de pilotos, que también, en todo el gremio de aeronáutico se sigue conociendo por los rodeos, lógicamente, porque pocos años, relativamente desde el cambio de nombre. Lo vamos a seguir llamando los rodeos, sobre todo los tinerfeños. El que venga de fuera por primera vez, pues igual. Sí, lo llaman Ciudad de La Laguna, Tenerife Norte. Claro, la calle de la Carrera lleva siendo calle Obispo Rey Redondo. Tú preguntas a un lagunero por la calle Obispo Rey Redondo y el ojo le brinca muchas veces, pues dice, ¿y esta qué calle? Y al Santa Crucero pregúntale por Betancourt Afonso, ¿no? Bueno, y ya la calle San José de toda la vida, ¿no? Efectivamente, pues fíjate que yo ni me acordaba de eso, yo en la San José y ya está, ¿no? El aeropuerto de los Rodeos es verdad que tiene un estigma, que es el mayor estigma de la historia de la aeronáutica, que es el mayor accidente aéreo de la historia, ocurrido el 27 de marzo del 77. Que insisto, si quieren algún día hablamos de esto. Pero ese aeropuerto a lo largo del tiempo, quizás impregnado por este hecho, se han ido sembrando historias de lo paranormal o de lo insólito, ¿no? Debemos decir un dato, y es que en la década de los 70, vamos a animar a que la gente vuele, no vamos a ser malos. En la década de los 70, solo en esa década, en el aeropuerto de los Rodeos, en pista, maniobras de aproximación o de despegue, hubo un total de 1.000 víctimas mortales. 583 de ellas fueron en un solo accidente, en ese del 77. Pero que digamos que todo eso va marcando, digamos, pues a la gente, ¿no? Y se va quedando dentro de nuestro propio ADN. Tú dices Aeropuerto de los Rodeos, yo a veces hago la broma en los recorridos, digo, ¿quién va a coger un vuelo en esta semana? Y siempre hay alguno que va a coger un vuelo, y yo le digo, para animarles, ¿no? Le digo, bueno, vamos a desmitificar. El aeropuerto de los Rodeos es uno de los aeropuertos más seguros del mundo. Entonces siempre hay algún local que se ríe. Con lo cual inquieta más. Pero es que son ruines los guías, ¿eh? No, se ríen ellos. ¿Por qué? Porque tienen eso ahí dentro. Sin embargo, es un aeropuerto que era en el 77. O sea, olvídense de eso, ¿no? ¿De qué se habla así por encima? Bueno, estas están hasta bautizadas porque una de las apariciones más icónicas de los alrededores de las pistas de los rodeos es la que llaman la Niña de la Garita, que a lo mejor alguno lo ha escuchado. La Niña de la Garita es una aparición espectral que se aparece en el entorno de un acuartelamiento que linda con el aeropuerto, que es el acuartelamiento de Las Raíces. Cuando subimos por la carretera de la Esperanza, a la derecha, bajando por los eucaliptos, ahí abajo hay un cuartel, ¿no? Ha estado de moda porque fue centro de inmigración, ¿no? En la garita más alejada o distante del eje central de ese acuartelamiento, durante muchísimos años, décadas incluso, se hablaba de que se aparecía una niña. Yo tengo testimonios de militares de alta graduación, que yo en algún trabajo que he publicado lo recojo con las iniciales, porque ya se sabe cómo es esto, ¿no? El mundo castrense, que afirman haber visto una niña frente a ellos, de en torno a un poco más de 1,5 metros, una niña altita, y que con unos ropajes claros, tonalidades claras, se muestran ante ellos y allí donde está se desvanece. Pero es que ha habido militares que dicen haberla escuchado. Tengo testimonios de militares que se negaron a hacer una guardia, con lo que eso conlleva, a hacer una guardia en esa garita porque dicen que no, que les tocan y que le habla. Esa garita hoy está abandonada, ya no está en uso, y cuando quieran y hablemos ¿Se puede acceder a ella? No. Cuento una anécdota, ¿me da tiempo? Sí, por supuesto. Sí, claro. No, va a dejar ahora con esto. Por cierto, Juanca tiene un libro sobre el accidente de los rodeos. Sí, Catástrofe 77. Sí. Catástrofe 77. El 27 de marzo es el aniversario, que cae jueves, el viernes. Vale, pues si quieres hablamos de ese expediente que está lleno de claves. A mí que se entienda, disfruté, igual no es la palabra, disfruté mucho preparando ese trabajo porque no se había hecho, no se había publicado en un libro todo lo que ocurrió y el por qué ocurrió y a quiénes se le señalaron, ¿no? A veces injustamente. Bueno, pues, no sé ya lo de la anécdota, mira, hace muchos años en un programa de radio nocturno que hacía en directo, yo mandaba a un reportero a sitios a que nos contara qué sentía. La sección era
qué siente nuestro reportero, cómo se siente en ese lugar, ¿no? Sus sensaciones. Y lo mandamos a que fuese al lugar donde está el entorno de la garita. Conectamos en directo, le doy las buenas noches y él me dice: hola, Juanca. Digo, ¿qué te pasa? Dice, que estoy escondido. Digo, ¿pero por qué estás escondido? ¿Dónde está? Dice, en la garita. Digo, pero ¿por qué hablas tan bajo? Dice, es que hay un soldado en la puerta. Y él dijo, con una escopeta. Y digo, ¿y tú no pediste permiso para acercarte al perímetro del cuartel? No. El hombre estaba escondido y tenía mucho miedo al militar y no a la niña de la garita. Y no a la niña de la garita. O sea, imagínate lo que le hubiera podido pasar. Niña era rubia, morena, pelirroja. La han descrito de dos maneras, es verdad, pero la mayoría de los testimonios, que tampoco son tantos, yo creo que de los que yo he recogido son 6 o 7, casi todos menos uno del ámbito castrense, militares. Hablan de una niña morena. Hay 2 que dicen que tiene el pelo claro. Mira que trae de sí el tema aeronáutico. Muchísimo, Sí, porque podríamos hablar incluso del Triángulo de las Bermudas, incluso la semana pasada también comentábamos una zona donde los aviones... Un vacío. Vacío, ¿no? Aquí en el propio archipiélago. También podríamos hablar incluso, no sé si recuerdan, el falso avión de la TUI amarillo que se cayó en Gran Canaria y que al final terminó siendo una grúa. Eso sí que es misterio, sí, ¿eh? Eso no hace tanto, ¿no? No, hace 10 años. Y el avión misil llamaban algunos de los Abades. De Abades, que por aquí está además un oyente preguntando por eso, Juanca, además un oyente que se ve que es apasionado de la aviación. Permíteme, hacer esa afirmación, porque tiene una foto además de un avión de Europa en el perfil. Preguntaba por eso, ya si quieres. Bueno, pues, hombre, habría que expandirlo un poco más, pero bueno, básicamente decirles que sí, efectivamente, en las costas de Abades se vio caer, y lo vieron desde diferentes puntos, a nivel de agua, a nivel de autopista, o sea, diferentes ángulos, vieron caer lo que parecía un avión tipo pequeño, ¿no? Tipo, no sé si lo llaman jet, ¿no? De estos privados, ¿no? Y que aquel avión se hundió. Como ustedes comprenderán, enseguida fueron los cuerpos de seguridad a ver qué ocurría, allí con sus barcos y sus historias, y no encontraron ni un resto de ese avión. ¿Qué fue? Un ovni, decían muchos, claro, la época acompañaba. Yo ahora estoy intentando hacer memoria de la fecha, pero me coges así, ¿no? Pero si quieres un día profundizamos en algunos casos de este tipo que ha habido en Canarias. No este es único, no es único. Y llegó a especularse incluso que podía ser un avión narco, que estaban traficando a baja altura para no ser detectado, se metió el leñazo y se hundió y taparon, digamos, el hecho de que hubiese restos o no para no crear una alarma social ni crear un efecto llamada. Se especuló con 1000 cosas, pero ese es el avión ovni, de, entre comillas, de los Abades. Qué interesante todo esto, ¿no? Y sobre todo cuando conoces una de estas historias, mira los sitios con otros ojos, ¿no? El misterio no solo se viste de fantasma, yo siempre lo diré. Soy muy pesado con que el misterio es cultura, pero es que además el misterio es una hemeroteca, el misterio es una biblioteca, es un testimonio directo, es antropología, que te cuenta el viejito, la viejita. Eso es misterio. Y por eso me gusta que esta casa apueste que en horario de mañana, que no es lo usual, se pueda hablar de estas cosas con total normalidad, porque al final... La cantidad de mensajes que recibimos cada día en esta sección, Juanca, sobre... que a la gente le encantan las historias. Sí, ¿no? Les gusta las historias de misterio. Y es verdad que es una hora que no es una hora a lo mejor propia para hablar del misterio, sino que son viernes, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. ¿Cuál es la hora propia? Si al final... a veces a las 7 da más miedo también algunas cosas que... Da miedo cuando eres protagonista, siempre. Yo te digo que yo, por ejemplo, yo en estas cosas, a mí se me ha perdido algo en la garita esa al lado. ¿Para qué voy? No se me ha perdido nada. Yo es que me he imaginado a Juanca como Tom Hanks en la película La Terminal, deambulando por la terminal de Tenerife Norte. Te juro que sí. Bueno, y por todas las terminales. Yo soy de los que llega a los aeropuertos porque soy muy desconfiado con esto de los vuelos y entonces yo me planto en las terminales 3 horas antes, Y claro, a tiempo. Y entonces empiezo a curiosear, a meterme en todos los recovecos que se puede y incluso a entrevistar a gente en las terminales. Pero los aeropuertos, Juanca, porque están normalmente bastante iluminados, ¿no? Entonces eso te quita, ¿no? Los ciertos miedos que podamos tener. Pero ustedes se imaginan aeropuertos en penumbras, semivacíos, con esas enormes filas de mostradores de facturación. Yo estuve en uno, no era enorme, al que se le fue la luz a la terminal, completa. Pues imagínate. El de Zaragoza. Y empiezas a notar el raspeo. Es un rollo, ¿eh? En el mostrador de facturación.
siempre podremos coger un barco. Juanca, ¿dónde te encontramos? Si Pues queremos hacer una visita En contigo. Tenerife Norte, en el baño al ¿dónde- lado de la farmacia, y lo puedes encontrar. Bueno, ¿Dónde te encontramos para hacer una ruta misteriosa contigo? Bueno, nos encontramos este fin de semana en La Laguna y me van a encontrar fácil porque yo me disfrazo de Sosomán. Es decir, el disfraz que tengo puesto ahora es el que voy a tener durante todo el carnaval. Bueno, vaquero y su camisa... Camisita oscura. azul. Juanca Romero Asmen. Un auténtico placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz carnaval a todos. Y bueno, que sigan los misterios y que los cuentes aquí.